Estaba pensando en cómo muchas cosas culturales humanas se basan en el cambio y la readaptación de una serie de cosas, de conceptos. Por ejemplo, en la arquitectura, cuando se restaura un edificio o cualquier obra de arte realmente, se hacen todos estos añadidos y cambios a lo largo de la historia hasta tal punto que el edificio cambia, ¿no? Se quitan cosas, se ponen cosas, cambia de estética, cambia de estilo, hasta cambia de funcionalidad. Otro ejemplo sería cualquier clase de mito o leyenda. Por ejemplo, el diluvio universal de la Biblia no es originalmente del Antiguo Testamento, sino que es un mito sumerio que se encontró en las tablillas de Nippur y tenía otro significado distinto, era casi una metáfora, ¿no? El diluvio como una entrada de gente de otros pueblos al lugar. Y bueno, en distintos mitos, los propios mitos griegos, cuando fueron adaptados a los mitos romanos y los dioses cambiaron los nombres. Y bueno, incluso los propios mitos en sí han ido evolucionando. Como incluso, por ejemplo, el mito de Medusa no era el mismo durante toda la antigua Grecia, sino que fue cambiando. De hecho, el término, esto tiene sentido en mi cabeza, ¿vale? El término meme, que fue acuñado por primera vez por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, en 1976 creo que era, eh, se usaba para referirse en un principio, ¿no? A este componente de la cultura humana que se pasa de generación a generación o entre individuos como si fuera un gen, ¿no? En vez de genética, memética, pero que podría ser cualquier cosa, ¿no? Es una especie de mensaje o convención o forma de hacer algo. La cuestión es que siempre hay este cambio y readaptación de esa serie de mensajes o historias o costumbres o estilos y siempre hay este constante, ¿no? Como digo, adaptación a lo que supone la nueva etapa o la nueva cultura y se cambia y se moldea para que tenga sentido y no se quede desactualizado. Un ejemplo particularmente curioso o gracioso de este cambio, que además no fue intencionado, fue un accidente, podríamos decir, es cuando la civilización occidental trajo la religión cristiana a partes de la Melanesia, sobre todo a algunas de las tribus de Nueva Guinea y Australia. Esto ha sido estudiado por antropólogos. Y también les traían cargamento en cajas de madera, les traían cosas que nunca habían visto, tecnología y bienes. Y se empezó a crear este culto alrededor del cargamento que digamos que lo veían como algo divino, como la salvación que Jesucristo traerá algún día. No es una espiritual, sino que es que también vendrá con cajas, con cargamento y nos lo dará aquí a todos los que vivimos en estas tribus, ¿no? Y eso me parece un ejemplo muy extraño y muy revelador de cómo lo que es una idea sobre la religión y el cristianismo es completamente transformada en otra cosa distinta, pero que aún así funciona como creencia para una serie de tribus en la otra punta del mundo. El caso es que siempre hay ese cambio y readaptación y por eso cuando hay gente que dice, no, es que la receta para este plato o esta comida es esta, o no, es que esto se hace de esta manera, o no, es que esta es la estructura que tienes que seguir para escribir este tipo de libro o de poema para hacer una película y es como no, esto constantemente se readapta y se cambia y se adapta a los tiempos actuales para que tenga sentido para la nueva gente que va a absorber ese mito o esa costumbre o que va a utilizar esa herramienta, ¿no? Y nada, estaba simplemente pensando sobre eso en términos muy generales, en cómo muchas veces el cambio y la actualización tiene un sentido y es necesaria, y como muchas veces la gente se opone a ello sin darse cuenta de que si esto no se readapta o no se cambia, ya no será útil y ya dejará de ser relevante. De la misma manera que un texto, si no lo sigues traduciendo y actualizando, al final no lo vas a poder leer. Como no podrías leer ciertos textos en El Quijote, intenta leer el original y buena suerte. Necesitas una edición crítica con muchas cosas cambiadas y eso. En realidad no sé a dónde quería llegar con esto. Supongo que simplemente tenía estos ejemplos
e ideas en la cabeza de cómo una cosa pasa a ser otra muy distinta y va evolucionando a lo largo del tiempo. Y tiene que ser así, porque si no evoluciona o no cambia, ya no es, como digo, de utilidad a la cultura o al grupo de gente que la planea utilizar. Así que eso, supongo que diré algo así como el cambio es la esencia, pero realmente no hay ninguna conclusión o siquiera una tesis, simplemente son una serie de observaciones que tenía en mente y digo, vamos a soltarlas ahí fuera, a ver si inspiran unas cuantas ideas.